Dos tampones pueden significar que mi matrimonio ha terminado. Yo, 29F, he estado con mi marido, M30, durante 7 años y casada desde hace 4. Nunca he tenido motivos para sospechar que me fue infiel o ni siquiera remotamente insatisfecho con nuestro matrimonio. Le gusta bromear diciendo que todavía estamos viviendo la fase de luna de miel casi 5 años y 2 hijos después. Yo no lo habría cuestionado. Eso, o él, si no fuera por una sorpresa que encontré en su auto el mes pasado. Al abrochar a nuestra hija en su asiento de seguridad, noté algo encajado entre los cojines. Lo saqué y vi que era un tampón. Esto no habría sido tan inusual si no hubiera tenido un DIU que detuvo mi periodo durante el año pasado y ni siquiera reconocí el estilo del envoltorio. Se lo comuniqué a mi marido y él no pareció entender qué era, y mucho menos por qué lo sostenía, hasta que le dije dónde lo había encontrado y por qué estaba casi segura de que no era mío. Se encogió de hombros y dijo que probablemente pertenecía a su compañera de trabajo, Fiona. No es raro que mi esposo comparta el auto para almorzar con sus compañeros de trabajo, y ambos somos bastante cercanos a Fiona y su esposo, por lo que pensé que era muy posible que el tampón se le hubiera escapado del bolso cada vez que él había conducido con ellos o se había ofrecido a hacerlo. Ella un paseo. No es gran cosa. Lo dejé de pensar hasta que cenamos con Fiona y su marido un par de semanas después. Sinceramente había querido creerle a mi marido. Simplemente no podía olvidar la forma en que lo habían metido en el asiento y como mi esposo parecía no tener ningún respeto por él. Quizás haciéndote el tonto. No sé. Hice algo por lo que ahora me siento un poco loco. Fingí una emergencia y le pregunté a Fiona si tenía tampones mientras estábamos juntos. Me entregó uno casi idéntico al tampón que había encontrado en nuestro asiento trasero y suspiré aliviado. Así que el tampón de allí probablemente era el mismo tampón de aquí, con toda probabilidad. Había una explicación inocente de por qué lo habían dejado en el asiento trasero en primer lugar. Pensé que había visto los últimos productos de higiene femenina fuera de lugar hasta que encontré otro tampón esta mañana. Esta vez en mi cajón de calcetines. Me siento físicamente mal al pensar que mi esposo tiene una aventura y aún me dan más náuseas al pensar que la mujer podría haber dejado estos tampones para que yo los encontrara. Si fuera la compañera de trabajo de mi marido, ¿por qué se delataría ofreciéndome uno la otra noche? En cualquier otra situación, me gustaría hablar con mi esposo sobre esto, pero me siento demasiado enferma y avergonzada para contarle lo que he encontrado. ¿Qué tengo que hacer? Comentario relevante. OP, antes de confrontar a su marido, obtenga más pruebas. No puedo decirte cuántas veces mi papá o mi hermano simplemente tiran mis cosas en un cajón al azar porque no saben a dónde pertenecen pero aún así quieren ayudar. Si los 2 tampones anteriores, el de auto y el de Fiona, no están contabilizados al 100%, diría que existe la posibilidad de que el que encontraste en tu cajón sea uno de esos. Sin embargo, es sospechoso, si yo fuera usted antes de colocar una cámara, eso rompería completamente la confianza de su marido en el caso de que no me esté engañando. Comenzaría a volverme más impredecible con mis movimientos. Vuelve temprano del trabajo cuando puedas o ve a una noche de chicas, pero regresa mucho antes de lo habitual. Si te está engañando, es probable que lo atrapes. Comentario. Bien. Lo dejaste distraídamente en tu habitación o en tu baño y tu marido lo recogió y lo arrojó en el cajón de tus calcetines. Quiero decir, compruébalo para tu tranquilidad, claro, pero hacer trampa no es la única explicación posible. ¿De verdad crees que están teniendo un romance de época en el asiento trasero de tu auto con el asiento para el auto? Vamos. Respuesta operativa. Lo puse en mi bolso de mano y lo traje a casa. Sí, todavía me siento loco jajaja. Desafortunadamente, tiré el primero después de que mi esposo me lo explicara, así que no hay forma de estar seguro de que sean iguales, pero creo que lo son. Actualizar. 2 tampones pueden significar que mi matrimonio ha terminado.
Contemplar todas las fuentes posibles de 2 tampones ha sido mi infierno personal durante las últimas semanas, pero quería compartir una actualización. Poco después de publicar aquí, le conté a mi hermana lo que pasó. El tampón en el asiento trasero y el cajón de los calcetines, la falta de conocimiento de mi marido, el tampón de Fiona y todas las cosas que sospechaba pero no quería creer. Comparamos tampones, excepto el del asiento trasero que ya había desechado, y coincidían, solo que en diferentes absorbencias. Tampoco los había dejado en un lugar donde mi esposo o mis hijas los hubieran encontrado y trasladado. Mis hijas no sabían qué eran ni de dónde venían. Mi hermana estaba convencida de que, a partir de ahí, solo fue un juego de espera. Vigilar a mi esposo por cualquier cambio de comportamiento. No hubo ninguno. Nuestra casa por cualquier artículo extraviado o extraño. No hubo ninguno. E incluso a las niñas por cualquier nuevo amigo que pudieran haber conocido. El marido de mi hermana fue inflexible en este último punto, y en parte por eso se inclinaba a creer que los tampones eran inofensivos. Si hubiera sucedido algo en nuestra casa o sus alrededores, dijo, sería casi imposible ocultárnoslo a mí y a las niñas, ya que mi esposo era quien las llevaba y traía de la guardería y de la mayoría de las demás actividades durante la semana. Sentí un poco de consuelo en eso. No fue hasta que mi hija menor, de 2 años, sufrió algo la semana pasada que me sentí diferente. Yo quería ser la única que estuviera en casa cuidando de ella, pero mi esposo insistió en que yo me quedara en el trabajo mientras él se quedaba en casa con ella. Estaba de acuerdo con eso. Mi hermana y su esposo pensaron que era una buena señal que él se tomaría un tiempo libre en cualquier momento, y en ese momento, todos ya estábamos comenzando a dejar atrás el fiasco de los tampones. Al tercer o cuarto día, estaba feliz de ver a un niño casi sano y a un esposo que la ayudaba a superarlo. Sin embargo, hacia el final de esa semana, llegué a casa y encontré algo extraño. La niña que había dejado esa mañana con un viejo conjunto de pijama ahora estaba vestida con un mono que nunca había visto antes, con un pequeño broche en el cabello. No puedo decir que tenga la mejor memoria, pero tengo una idea bastante clara de lo que usan mis hijos en el día a día y, en particular, del tipo de ropa que usan. Había renunciado a los trajes de dormir largos con broches en el frente mucho antes de que tuviéramos nuestro segundo. Los broches largos son solo un dolor en el trasero y no permiten cambios de pañales eficientes, en mi opinión. Simplemente no es algo con lo que la vestiría, y mi marido lo sabe. Él no planea ni compra la ropa de las niñas, y ciertamente no les pone accesorios, así que estaba desconcertado. Y me quedé un poco desconcertado ante la idea de que alguien estuviera cerca de nuestro hijo enfermo sin mi conocimiento. No lo pensé 2 veces y fui directamente a ver a mi marido para preguntarle si alguien había ido a verlo a él o a las niñas. Parecía confundido, como antes, y me preguntó por qué había pensado eso. Habían sido él y los niños todo el día. Le pregunté de nuevo si alguien había pasado a saludarme y lo negó. Me dijo que me calmara. Podría haber arremetido y haber presentado las acusaciones en ese mismo momento, pero nuestra hija mayor estaba en la habitación y sintió que algo estaba pasando. Con voz más tranquila, le pregunté por tercera vez si alguien había estado con nuestros hijos, y mi esposo juró que las niñas no habían estado con nadie más que él. También negó haber comprado ropa nueva o peinar a nadie. Con nuestra hija en la habitación y mis emociones por todos lados, decidí dejarlo. Entonces no pude encontrarle sentido, y no parece más claro ahora, después de haberme vuelto medio loco con explicaciones que no cuadran. Comentario. El app de mi ex, que era mi maldito vecino, estacionaba a la vuelta de la esquina y luego saltaba a mi cerca para que los autos de enfrente no siempre fueran un indicador. Creo que está pasando algo muy turbio. Y parece que te está engañando. Si nunca ha puesto clips en el pelo de tus bebés y ahora, de repente, hay uno, sospechoso. Latas de niñera en la puerta y en tu dormitorio. Los hacen súper pequeños. Confía en tu instinto, mamá. Comentario. Honestamente,
con la plaga en el fondo de mi mente. Cuando él dijo que lo haría, inmediatamente comenzaba a regresar a casa a intervalos aleatorios solo para comprobarlo y me sorprende que, sinceramente, no lo haya hecho, especialmente después de hablar con su hermana. Respuesta operativa. Para responder un par de preguntas. Mi hija de 2 años solo puede unir un par de palabras a la vez, y cuando le pregunto sobre el tiempo que pasa con papá o su ropa o moño, responde basándose en las señales que le doy, por ejemplo, ¿quién te dio ese lindo moño? Y ella me repite una reverencia bonita, o mamá / papá una y otra vez. Mi hija mayor, de casi 4 años, estaba en la guardería esa mañana y no recuerda nada diferente de ese día. No recuerda el cambio de pijama ni la pinza para el cabello, así que supongo que la cambiaron en algún momento de esa mañana, pero no estoy totalmente seguro. Tengo un viaje de 45 minutos al trabajo, por lo que pasar a almorzar no es realmente factible. Mi hermana ha tenido la amabilidad de salir del trabajo y pasar varias veces por aquí y por allá, y no ha visto nada fuera de lo normal. Tenemos una cámara Ring en la puerta principal y tengo la aplicación en mi teléfono con las notificaciones activadas. Nada ahí todavía. Si alguien tiene recomendaciones para una vigilancia más discreta, estaría abierto a ello. Soy